Muy buenas, soy Albert Galcerá de Asus España. Os explicaré por encima una de las novedades importantes en la Computex de 2025, que es nada más ni nada menos que el ARPE 2 Ace, diseñado por miembro del equipo Demon One, del equipo de NRG, muy famoso y conocido a nivel europeo. Este ratón está enfocado directamente al público profesional de competición en cuanto a nivel de eSports. Es una mejora sustancial en cuanto a la versión número 1 del ARPE, ligeramente muy parecidos, pero con una diferencia de peso bastante grande. Estamos hablando de 48 gramos de peso en el ratón mejorado versus los 56, si no recuerdo mal, de primera versión. En cuanto a duración de batería, estamos hablando también de unas más de 115 horas en cuanto a duración, gracias también a todas las mejoras en cuanto a nivel de software, de la parte de Game Focus, que es lo que se llama, que en el momento que tú ejecutas un videojuego, automáticamente todo el tema de iluminación, tanto del teclado, ratón, auriculares, todo de producto de Asus, se atenúa para mejorar lo que es la capacidad de duración de la batería, tal y como hemos comentado. Tema de ergonomía y todo está muy pensado para tanto diestros como zurdos, es un ratón ambidiestro, y ergonomía, como comentábamos, está directamente cincelada y diseñada por el jugador de Demon One de NRG. Tenemos por aquí otra de las novedades, el ROG Falcata, nuestro primer teclado que puedes dividir completamente, simplemente para poder ajustar a diferentes setups, básicamente porque hay muchos jugadores que no solo jugamos del método tradicional, que es el horizontal. Mucha gente está acostumbrada a jugar casi en vertical, y en este caso hemos preferido dar un paso más allá e ir a lo que tanto nos gusta, la innovación. Intentar separar completamente el teclado, y por si tienes quizás un espacio reducido para poder mover el ratón, imaginaos que tenéis una mesa chiquitita y cuanto al ratón apenas podéis jugar, aquí literalmente puedes desconectar esta parte y jugar con mucho más espacio y con las teclas que necesites. Esto realmente es un punto más allá en cuanto a esa optimización de espacio, y a más únicamente, no solo por la parte ergonómica que estábamos comentando, que puedes literalmente ajustar por donde quieras el tema de alturas, simplemente para que quizás esté elevado en la zona de centro, para que las muñecas no sufran tanto, que esté plano, que esté levantado por un lado. Puedes tener múltiples formas de configuración en este caso. Otra de las partes muy buenas que también tiene, la longevidad de la batería. También estamos hablando de alrededor de 115 horas, igual que el ratón, está muy bien optimizado. En cuanto a tema de peso, tiene el mismo peso que uno de los teclados mecánicos que también tenemos, el Azot, que está al torno de 1 kilo más o menos, para apoyar el máximo y tener el máximo de estabilidad posible en cuanto a lo que es a tu superficie de juego. Y uno de los puntos más fuertes, y no el menos importante, es los switches. Anteriormente estábamos trabajando ya con los switches nuestros de los FX. Ahora hemos hecho la versión 2, que simplemente son un poquito más finos, mucho más óptimos, y tienen una distancia de recorrido más corta para mejorar todo el tema de precisión en este caso. Tenemos aquí la ROG Corsair, una de las nuevas sillas que hemos presentado también en la Computex. Es muy parecida, por ejemplo, a la Chariot, a la versión que ya hemos visto en el pasado, pero con las diferencias claves de lo que es el tema de ergonomía. En cuanto a lumbares, tienes las diferentes palancas para subir tanto lo que es la presión lumbar como la subida y la bajada. También tenemos algunas características más habituales en otro tipo de modelos, que es poder pivotar 360 grados lo que es el reposamuñecas, porque hay mucha gente que no tiene ese espacio en la mesa y normalmente te puede llegar a tocar. Tú puedes optar de tenerlo completamente en horizontal o tirarlo para atrás para tener aún más ángulo y estar más apretado encima de la mesa. Regulaciones en cuanto a altura y completamente en horizontal, también está totalmente acorde a lo que hay ahora. Como última característica, muchas de las sillas, en el momento en que tú tiras hacia atrás la parte esta de aquí, siempre notas que hay una pequeña diferencia en cuanto la espalda y las lumbares tocan a la parte de aquí.
esto, al estar unido directamente a lo que es la parte de la pieza, nunca verás que al final la cabeza te acaba bajando, sino que siempre estará en la misma posición, porque al momento de bajar siempre está la bisagra, por así decirlo, a la misma altura que la inicial, que eso es un valor muy importante. Tenemos por aquí uno de los monitores ultra panorámicos más recientes de la marca, el Rockstix OLED, el XG34WCDMTG, que no es más ni nada menos que un 240 Hz WQLED con todo el tipo de tecnologías en cuanto a Dolby Vision. Tenemos una de las cosas más importantes, como había comentado, que es el panel QD OLED. Al final, lo que es la calidad de colores y en cuanto a brillo, podemos notar lo que es el tema de las diferencias. En cuanto a estos modelos, sí que vamos mejorando los paneles OLED. En este caso es uno de los de cuarta generación, con la capita con la película de grafeno en cuanto a temas de refrigeración por la parte de atrás, para mejorar todo el tema de la calidad y el tiempo de vida del propio panel. Por otro lado, tenemos toda la parte de software que ya habíamos visto en anteriores monitores, simplemente porque este software lo implementamos en todos los monitores de todas las gamas nuevas, de tanto el año pasado como este, que tienen todas las funciones del OLED Care, en cuanto que tú puedes llegar a programar cuando quieres hacer todo el tema del pixel cleaning, intentar prevenir, esa sería la palabra, prevenir todo el tema de las quemaduras, porque al final una de las mayores preocupaciones que tienen los usuarios es el tema del quemado del panel OLED. Con todas las ventajas que te ofrece la parte de OLED Care, tú puedes prevenir todo este tipo de daños, que es muy difícil a día de hoy que aparezcan, debido a, como ya habíamos comentado, la película de grafeno para la parte de la refrigeración y temas como el Neo Proximity Sensor, que lo que hace es desactivarse el monitor si no detecta ninguna persona delante de él, que eso es una de las funciones muy importantes también para cuando te levantas, vas a la cocina o necesitas coger alguna cosilla, el monitor automáticamente se apaga para intentar salvar a todo el máximo posible la vida útil de cada píxel, en este caso del panel QD OLED. Tenemos por aquí otro de los modelos más importantes, en este caso de 32 pulgadas, que es el XG32UCWG. Este tiene las características casi muy similares al ultrapanorámico, salvo que este es directamente 4K, y también tenemos la parte del Dual Mode, que como ya sabréis es la capacidad que puedes de cambiar el monitor tanto de resolución como tasa de refresco, pasando a un Full HD de 330 Hz de refresco o 4K a 160 Hz de tasa de refresco. Una de las novedades más importantes que tiene este modelo es la nueva tecnología que hemos implementado en la parte de True Black Glossy, que es una película muy fina para destacar todo lo que es la parte del negro, para que tengas aún los colores oscuros mucho más vivos que no un panel OLED normal y tradicional como los anteriores. Además, este no es un panel mate, sino es glossy, que además hace que el reflejo y los brillos sean mucho más claros en este caso, y también podríamos destacar, como en el otro modelo del ultrapanorámico, todas las características que habíamos comentado del OLED Care, el Neo Proximity Sensor y las ayudas por inteligencia artificial, por ejemplo en el autoapuntado o algunas cosillas de estas que ya habíamos visto en los modelos anteriores. Tenemos por aquí una de las novedades más importantes de los 2 últimos años. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que del Rock Nook, la edición de este año, del 2025. El año pasado lanzamos la línea del Rock Nook debido a la fusión que tuvimos o la absorción de la parte de Nook de Intel, la absorbió Asus y empezamos a volver a generar este tipo de sistemas, en este caso este gaming, para la parte de Nook. Aquí estamos viendo lo que es un diseño bastante sobrio en ese aspecto de que no tiene demasiado RGB ni destaca mucho, está muy parecido o intentado parecerse lo más posible a lo que es una consola a día de hoy, y lo que sí que tenemos dentro del corazón de la máquina, estamos viendo que puedes llegar a montar un i9 de la última generación de Intel, los Ultra, que los Ultra también. Estaríamos viendo también modelos de hasta 64 GB de RAM, 1 TB de disco duro y desde 5070 con DLSS 4 hasta 5080 en este pequeño barebone.
Claro, tenemos la suerte de que estamos hablando de máquinas de como hace muchos años los que tenemos el recuerdo de haber visto configuraciones de este tipo por menos de 2.000 euros. Puedes tener una máquina de estas características capaz de moverte, por ejemplo, uno de los últimos juegos como es Doom Dark Ages, con totalmente fluidez a más de 200 FPS, según puedo ver en la esquina superior izquierda, gracias a lo que es la tecnología, en este caso del DLSS, que es lo que nos aporta Nvidia a esta generación de la serie de Blackwell. Tenemos aquí una versión mejorada del ya conocido el ROG Azoth, nuestro primer teclado mecánico custom. Esta es la versión X, el Azoth X. Tenemos mejora en cuanto a nivel de batería principalmente, nivel de estética, como podéis ver estamos utilizando los colores de lo que nosotros internamente llamamos Cosmic, que lo habréis podido ver por ejemplo en la parte de los portátiles, por ejemplo, que tenían esa edición que era del espacio. Nosotros en este caso hemos optado por hacer también ese diseño, ese look and feel un poco más centrado en esa parte más galáctica, ¿no? de ese diseño. Sigue montando todo el tema de los switches, justamente los nuevos, los ROG Switch, la parte de Storm, que tienen ese sonido clicky que muchos de vosotros habréis ya probado en otros tipos de modelos. Y como os comentaba, aparte de la mejora de la batería y el diseño, tenemos la parte de la pantalla OLED característica del modelo anterior, con una ligera mejora en cuanto a lo que es el tema de resolución y funciones en cuanto a nivel de software. Tenemos por aquí una de las novedades en cuanto a desktop. Estamos hablando del Asus TUF Gaming, el T500. Este de aquí es una mezcla un tanto curiosa, permíteme la expresión, porque es la primera vez que se utiliza una placa base de portátil, como podéis ver, utilizando también el procesador de un portátil. En este caso está montando un 13ª generación, un i7, un 13260H, y una gráfica de sobremesa directamente, en este caso una 5060 Ti. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué significa todo esto? Que a día de hoy la demanda directamente viene para las tarjetas gráficas. Aquí lo que se puede hacer es montas una placa base con un procesador de portátil que es totalmente suficiente para cualquier tipo de videojuego, proceso, trabajo que necesites hacer, con un consumo por debajo de lo que sería un desktop, permitiendo que consuma menos, refrigere mejor al tener mucho más espacio y que te rinda exactamente igual que un sobremesa, debido a que la gráfica también es en este tamaño, un tamaño completo, y no una mobile, por ejemplo, con un TDP reducido como nos pasa normalmente en portátiles. Esta máquina en general está muy bien porque también puedes hacer ese tipo de ampliaciones como la RAM, el SSD, incluso las gráficas, siempre y cuando obviamente te quepan el espacio que ya he reducido. En este caso estamos hablando de modelos de únicamente de 2 ventiladores, o como habían en el pasado modelos turbo, por ejemplo, que eran mucho más chiquitines, o de los que tienen esa refrigeración custom. Por la parte frontal, como podéis ver, también tiene ligeros ventiladores por la parte de lo que es por aquí, para poder absorber un poquito de aire. La líquida, que es la parte directamente, que es la que gestiona la carga del procesador. Todo tipo de conexiones normales, como si fuera también un sobremesa, aunque estamos hablando, como ya habíamos dicho al principio, de un portátil, pero ya veis que tenemos todas las conexiones, la gráfica por allí. Y en cuanto a tema de precios, si no recuerdo mal, en España este modelo rondará los 1.200 euros, cosa que, por lo que es la especificación de la máquina, está muy bien con la configuración que hay. Habrá modelos de AMD en el futuro, si no recuerdo mal, esta máquina aparecerá en el mercado alrededor de junio, si no me equivoco, habría que verificarlo, y las AMD también me parece que será un mes después, a partir de julio.